lo sistémico en el coaching a través del psicodrama. Y nada más y nada menos que con la gran maestra Miren Lucía Lozada. Así que, quien es psicóloga, actriz, psicodramatista, dramaterapeuta, coach, consultora organizacional y una gran amiga. Y además también facilitadora, también es Facilitadora, facilitadora. así Así mismo. es, muy bien, genial. Entonces, bueno, bienvenida, muy, muy agradecida, Lucía, por esta invitación, por estar aquí con nosotras, compartiendo todos tus conocimientos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Miren Lucía Lozada, cuento rápidamente mi viaje. Siendo psicóloga también estudiaba teatro, o estudiando psicología y estudiaba teatro al mismo tiempo. Apareció el psicodrama en mi vida y creo que me agarró así fue y no me soltó. Y después apareció también la dramaterapia, que se parece un poco al psicodrama, pero hay diferencias. Después, siendo consultora organizacional y facilitadora, pues apareció el coaching en mi vida y también el coaching de equipos. Así que digamos que eso soy lo que soy yo. Y lo último que he hecho en los últimos tiempos ha sido amalgamar precisamente las técnicas psicodramáticas, algunos elementos del psicodrama, porque el psicodrama no, digamos que no todo es útil dentro de la organización, llevar esos elementos que sí pueden ser útiles y sobre todo que se parezcan a la persona que está haciendo el trabajo, ¿ok? De nada vale que yo pueda darle a alguien una herramienta de psicodrama y que la persona no se sienta cómoda. Eso es, yo diría que incluso hasta peor en algunos casos. Entonces, yo digo que tiene que parecerse, ¿ok? Y afortunadamente el espectro del psicodrama es tan amplio que consigues cosas que se parecen a ti y cosas que no, o todas se pueden parecer. ¿Okay? Yo traigo este contenido, que es un contenido como lo que tengo en mi cabeza, ¿no? La consultoría como un proceso sistémico, ya de por sí ya yo veo la consultoría como eso. Las habilidades del consultor ante un cliente y además los tipos de clientes mencionados sencillamente. Las competencias del coach ejecutivo, y aquí comienzo a meterme ya en lo que pudiese ser más mi área de experticia, el cuerpo y la escucha no lineal, las metáforas en la organización, la inversión de roles en el coaching, el doblaje y el espejo, que son técnicas psicodramáticas en el coaching de equipos. ¿Okay? Entonces voy a ir como pespunteando poquito a poco lo que es, digamos, lo que tengo para hoy, este menú que les traigo para hoy. ¿Okay? ¿Por qué yo veo la consultoría como un proceso sistémico? Porque yo veo las organizaciones como sistemas. No es la primera vez que lo escucho, no es la primera vez que alguien lo dice. Son procesos, son sistemas orgánicos, además, compuestos de partes que se van sincronizando, como el cuerpo humano. Y así lo veo también. Cada departamento es un órgano de ese cuerpo humano que es la organización. De hecho, en una oportunidad más o menos reciente, con un equipo natural de recursos humanos de un cliente, tuvimos la idea, porque éramos dos consultores, de hacer el cuerpo humano en el piso, hacer una figura grandotota en el salón, y cada uno de ellos se iba ubicando y seleccionando en qué parte de ese cuerpo se consideraba, o qué parte, o qué órgano, si recursos humanos fuese un sistema completo. Entonces, aquí ya yo estoy dando elementos del uso de una metáfora llevada al cuerpo, fíjense, metáfora y cuerpo, y al mismo tiempo lo sistémico. Por supuesto, era un cuerpo que tenía dos corazones, como cuatro cerebros, ganó el cerebro como órgano en frecuencia, algunos brazos, sin piernas, ¿ok? Pero la idea precisamente es que cada quien escoja en qué parte de ese sistema está y por qué, y escucharlos puede ser muy enriquecedor. Es un ejercicio muy poderoso. Y yo considero que cuando nosotros somos consultores, vemos los
en 360. O yo diría que sí, damos la vuelta completa, vamos para adelante, para atrás, para arriba y para abajo, porque la organización es compleja y tiene muchas aristas y muchos departamentos, unidades, áreas y gente. Al final, nosotros como consultores entramos en el engranaje de esa máquina, como si fuese un lubricante. Y ahí tengo una imagen de un señor echándole aceite a una cámara. ¿Ok? Nosotros somos, en esas articulaciones o en esos engranajes, nosotros lubricamos, colocamos ácido hialurónico en algunas articulaciones para ver qué va pasando en esa organización. Si nosotros vemos cuáles son las habilidades del consultor, esto lo tomé de Google, no voy a detenerme aquí. Yo hago un remarque entre todas estas que están aquí que pudiesen ser obvias para nosotros. De hecho, muchos de ustedes pueden manejarlas, ¿okay? Ya sea porque son consultores o ya sea porque están cerca de la consultoría. Yo tomo atención al detalle y observador como las habilidades que pudiera intervenir si yo tuviera que trabajar con psicodrama en una mentoría, por ejemplo, con un consultor, o si yo tuviera que reforzar mis propias habilidades de consultor a través del psicodrama, posiblemente aquí es donde yo conseguiría el terreno más fértil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque atender el detalle y observar, también la escucha, que la vamos a ver después, todos esos elementos son fáciles de intervenir a través de herramientas psicodramáticas. Yo puedo utilizar una mirada de águila, y estoy usando una metáfora, y con eso estoy observando. Puedo decirle a alguien que ponga foco y utilizo un elemento como un foco de una cámara y también estoy utilizando una metáfora. ¿Okay? Pero también pudiera pedirle a alguien que se mueva y que se vaya a otro lado del salón donde está para tener un observador diferente o observar a alguien que está haciendo su rol. Esto es un poco más complejo, ya lo vamos a ver. En todo caso, lo que quiero decir es que el consultor tiene la posibilidad de incrementar todas sus habilidades con algunos elementos psicodramáticos. Si entramos en el mundo de lo que es el coaching ejecutivo, aquí entramos un poquito más enfocados. Fíjense todas las hermosas competencias que nos regala Pablo Tobar sobre esto, ¿no? Entonces encontramos cercanía y accesibilidad, capacidad para interactuar con altos ejecutivos, compasión y creatividad, y aquí yo pongo el foco de nuevo. La mejor manera de tener compasión, o mejor dicho, un vehículo para tener una mejor compasión o una mayor compasión, es a través, por supuesto, la empatía, y la empatía se puede hacer a través de una inversión de roles. Entonces ya lo vamos a dejar congelado por ahí para que sepamos lo que es. La creatividad de un coach ejecutivo se incrementa cuando nosotros tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con otras herramientas diferentes a las que hemos estudiado formalmente. Que pudiese ser, obviamente, el psicodrama, la dramaterapia, pero también puede ser la psicoterapia gestal, la programación neurolingüística, lo ericksoniano con la hipnosis. O sea, hay muchísimos elementos que pueden enriquecer la mirada del coach ejecutivo. Entonces, eso va a hacer que la creatividad sea mayor. Y la creatividad es uno de los pilares, precisamente, del psicodrama. El psicodrama tiene 4 pilares. La espontaneidad o factor E, como lo llamaba Jacob Lemon Moreno, el creador del psicodrama, la creatividad, los roles y la tele. Lo télico o la tele tiene que ver con la manera como yo me conecto con las personas. Cómo me puede caer mejor una persona que otra, cómo esa persona también pudiera aceptarme o rechazarme, o lo neutro también en lo vincular. Y lo télico es muy importante en el rol de consultor, porque un consultor, lo ideal es que tenga una alta carga télica positiva, pero que además conecte con compasión y con empatía
con ese cliente que lo está contratando. Vemos otras competencias del coach ejecutivo y me volvemos a detener en la número 9 y en la número 10, que dicen escucha y presencia, y aquí nos detenemos y vamos a ver cómo podemos escuchar desde el punto de vista psicodramático. Cuando yo comencé a estudiar coaching, descubrí que uno de los elementos que a mí me había ayudado más del psicodrama en el coaching era precisamente la capacidad de escucha. Yo soy muy visual por naturaleza, pero el proceso de hacer varios psicodramas durante mucho tiempo, tener un protagonista en un escenario, dirigir un psicodrama de ese protagonista o ser yo auxiliar que apoyo en ese psicodrama de ese protagonista, en ese escenario, hace que mi oreja se haya puesto grande. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, hago un rol, porque estoy llamada a hacerlo al escenario, desde la audiencia, en ese momento yo tengo que escuchar qué es lo que dice el protagonista. Y lo ideal es repetir exactamente lo que él está diciendo. O sea, que la escucha, de alguna manera, se fortalece cuando nosotros tenemos mucho contacto con el psicodrama. Igual nos ocurre sin haber hecho psicodrama el coaching. El coaching nos aumenta la capacidad de escucha. Igual, si nosotros tenemos la oportunidad de escuchar muchas veces y de manera más creativa y desde diferentes roles, nuestra escucha también va a ser más amplia. La presencia, pues, tiene que ver con el tele, del que hablábamos arriba cuando hablaba de los 4 pilares. Y también aparece la 10 con el dominio de lo paradójico. Y el dominio de lo paradójico es muy fácil, o mejor dicho, es factible llevarlo a través de la metáfora. Ya lo vamos a ver, vamos a dejarlo por ahí también congelado. El cuerpo y la escucha no lineal. Escuchamos con todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo está escuchando a la persona que tenemos enfrente, incluso si tenemos a la persona online. Es bien importante, y esto lo he aprendido de mis amigas Nora Ávila y Dalia Borregales, que son especialistas en técnicas psicocorporales, que cuando estamos enfrente de alguien, nuestro cuerpo se acompase con esa persona, ¿ok? Y arrancar la primera parte de la sesión, yo por lo menos en la sesión individual de coaching ejecutivo, suelo hacer un ejercicio de centramiento y voy viendo qué postura tiene la persona. Y de alguna manera yo también la voy, por lo menos en la fase inicial, asumiendo. ¿Okay? Esto me hace que haya una conexión de manera tal que todo mi cuerpo va a escuchar lo que esa persona va a decir, no solamente con su lenguaje verbal, por cierto. Podemos hacer reflejos sobre los movimientos y los gestos. Vamos a suponer que Conchita está en una sesión conmigo y Conchita hace un movimiento de esta manera con su hombro y yo le digo, Conchita, acabo de observar que acabas de hacer un movimiento con ese hombro, con tus hombros. Cuéntame cómo te sientes en este momento o qué está pasando. Esa es una manera. La otra manera es, Conchita, estoy observando que estás haciendo un movimiento con tus hombros y yo te lo voy a mostrar para que tú lo veas. Y estoy haciendo un doblaje, que así se llama en psicodrama. Y cuando ella lo vea, lo que va a recibir pudiese ser poderoso para continuar la sesión. Son 2 maneras, hay muchísimas más. El doblaje se hace con mucho respeto y con mucho cuidado, también dependiendo de la naturaleza del coachee o de la persona que tenemos enfrente, pudiéramos pedir permiso. Con tu permiso, Conchita, quiero reflejarte lo que yo observé con mucho respeto. ¿Me permites? Sí, ¿cómo no? O bueno, ok, y entonces lo haces, ¿ok? Nunca me ha dicho nadie que no. Hasta ahorita creo que el tele ha sido positivo y he podido hacer este tipo de cosas, ¿no? En psicodrama el doblaje se puede hacer con exageración, ¿ok? Pero para llegar allí
es necesario tener una gran confianza con el coach y decirle, voy a hacer ese movimiento que tú estás haciendo, pero con tu permiso, voy a hacerlo un poquito más exagerado. Porque la exageración le va a permitir, a lo mejor, tener una mirada, o le va a dar un clic que no le está dando en la sesión y queremos sacarlo de allí. Entonces, podemos hacer eso y sus gestos, sus movimientos pueden ser reflejados, doblados también. ¿Okay? Leemos los silencios y no los interrumpimos. Creo que esto es lo más difícil. Y es difícil para los psicoterapeutas, es difícil para los coaches de equipos, es difícil para los facilitadores de grupos, cuando el silencio está allí presente y queremos llenarlo con palabras, con preguntas, y resulta que hace falta el sonido del silencio. Como dirían Simon and Funkel, los sonidos del silencio. Eso es importante y eso también es cuerpo y eso también es escucha. Y la respiración también es cuerpo. El cuerpo no es nada más lo que vemos. El cuerpo también es si la persona suspira. Entonces podemos preguntar, cuéntame de ese suspiro. Te escuché suspirando. Esa es otra manera. La otra manera que también está presente el cuerpo es cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, que nos diga qué parte de su cuerpo en este momento se siente más fuerte. Y entonces, a lo mejor a lo largo de la sesión podemos echar mano a esa parte del cuerpo, que puede ser una parte del cuerpo física de afuera, o puede ser un órgano, o puede ser los tejidos, o algún músculo, o el cerebro, o el cabello. Cualquier cosa es parte del cuerpo. Y allí, en algún momento pudiéramos decir, en este momento, en función de lo que te escuché cuando comenzaste la sesión, que dijiste que tu estómago estaba fuerte en este momento, si en este momento tu estómago tuviera que decir algo, o cómo está tu estómago en este momento con todo lo que me estás diciendo, que tiene que ver con X. Y ahí nos metemos en lo orgánico, que también es otra manera de abordar el cuerpo. Y entramos en uno de mis temas favoritos, que es el de la metáfora, ¿no? Y psicodrama es metafórico. Psicodrama te da el chance de meter metáforas de muchas maneras. ¿Ok? Como les decía, pues el cuerpo humano en el piso dibujado en un equipo, eso es una metáfora. ¿Ok? Pero ya vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo hago un levantamiento de información y tengo enfrente de mí a un líder organizacional, que por supuesto la mayoría de las veces no saben nada de metáfora. Algunos son metafóricos y no lo saben. ¿Ok? O lo usan para cosas muy puntuales, para su vida cotidiana, para una presentación, porque se les ocurrió, consiguieron una imagen y dijeron, ay, qué buena esta imagen para la presentación que tengo, pero no es lo cotidiano para ellos. Entonces yo hago preguntas como, por ejemplo, si tu equipo fuera una máquina, ¿qué máquina sería? Y entonces el líder dice, bueno, sería un motor de un Ferrari. ¿Ok? O sería una máquina de cortar grama, qué sé yo, lo que diga el líder, ¿verdad? Estoy levantando información con ese líder y él me está respondiendo con una metáfora, ¿ok? La metáfora se la estoy de alguna manera induciendo, yo le estoy diciendo si esto fuera una máquina, ¿ok? Y eso te habla de... Pero también le podrías decir, muy bien, es un motor de un Ferrari. Y cuando estás tú dentro del equipo, ¿qué es? Entonces te podrías encontrar con esto. No, espérate, es un motor de un Ferrari si estoy yo. Pero si no, no. Si no es un motor de un Aveo. Tú toma nota. ¿Y eso por qué? Cuéntame. Todo eso te va a dar información de qué es lo que está ocurriendo en ese sistema, desde la mirada, obviamente, de un líder. Vamos a suponer que en ese levantamiento de información yo tenga la maravillosa oportunidad, y ojalá siempre fuera así, de entrevistar a 2 personas a su cargo, o 2 personas clave dentro del equipo que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, una persona más bien callada, más bien introvertida,
o una persona que se queja mucho, podría ser también, o que no está comprometida, y una muy comprometida para tener, digamos, dos miradas. Y yo podría hacer esa misma pregunta. Desde tu punto de vista, el equipo, ¿qué máquina sería? Y la persona le puede responder. Entonces, yo voy como acumulando máquinas, por decirlo así, perceptivas de ese equipo que me va a dar información cuando yo vaya a hacer el diseño del trabajo que vaya a hacer. ¿Ok? También puedo hacer en un levantamiento de información un grupo focal o dos grupos focales con muestra de la población con la que voy a trabajar. Con los líderes para el taller de liderazgo, Entonces yo agarro, la organización selecciona una muestra variopinta, no sesgada preferiblemente, o sea, gente muy diferente, 6 personas, 7 cada grupo focal, y voy utilizando algunas metáforas. Pudiera ser como, por ejemplo, ese mismo del sistema del cuerpo humano, de la misma máquina, les puedo dar elementos y legos o cosas para construir, donde ellos tengan que construir una metáfora que los represente a ellos como equipo o como líderes, ¿ok? Eso es una manera. Podemos hacer un ejercicio donde ellos tengan un objetivo común y en ese objetivo común yo estoy utilizando una metáfora y eso me da información de esa organización o de esos líderes en los cuales yo voy a intervenir. Puedo trabajar las metáforas para diagnosticar competencias. Por ejemplo, si yo tengo el departamento de selección, hizo un reclutamiento y tiene un número de candidatos para una posición, ya sea personas que están fuera de la organización o ya sea que son personas internas que quieren o que se han postulado para una posición superior o un cambio lateral, pero es interno. Eso es un assessment center o un development center. Y yo puedo utilizar metáforas como por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes van a construir una torre, es muy común, ¿verdad? Un ejercicio común. Van a construir una torre que mida 2 metros con estos materiales que están aquí, ¿ok? La torre más alta y sustentable es la que va a ganar. Vamos a suponer que ese es el ejercicio. El ejercicio clásico de todas los talleres, assessments. ¿Cuál es la diferencia en lo psicodramático? Que yo no le voy a decir, ustedes van a construir una torre con estos materiales que mida 2 metros y que sea sustentable, sino que los vamos a meter en la metáfora y les vamos a pedir que den una vuelta sobre ellos mismos y se transformen. A partir de este momento ustedes son arquitectos. Son una empresa de arquitectura que ha sido contratada por el grupo Cohen del Sambil y ellos están interesados en que ustedes construyan una maqueta. Fíjense, estamos pidiendo que construyan una maqueta, que es algo verosímil. Una maqueta que va construida con estos materiales que están aquí, no se pueden utilizar otros que no sean estos, ¿ok? Esa maqueta es de un edificio que debe tener en escala 2 metros y debe ser sustentable. Esa maqueta debe ser entregada esta misma tarde a una reunión en la cual ustedes van a tener a la junta directiva del grupo Cohen para que seleccione si van a ser seleccionados o no. Si tenemos un grupo grande, podemos hacer 2 y que cada grupo haga su propia maqueta. ¿Ven la diferencia en las instrucciones de lo primero que yo dije y esto último? Y la diferencia es que yo los estoy metiendo en una metáfora. No les estoy pidiendo que construyan una torre con hoja de rotafolio, pitillo, grapas, tirro, sino que les estoy diciendo, tienen que construir una maqueta porque ustedes van a ir a una licitación. Esa es la diferencia. Entonces, el proceso de metáfora en la organización es poderoso. También hay metáfora cuando nosotros hacemos roles para entrenar gente, cuando queremos que las personas aprendan, por ejemplo, o mejoren su capacidad de atender al cliente, todo lo que es servicio.
y yo los meto en la metáfora de un role training, un role playing, eso también es metafórico. Porque yo estoy haciendo un rol, ya yo dejo de ser facilitadora y entro con otra ropa, entro con otra voz, con otro peinado, ¿ok? Me pongo algo encima que me diferencia, con un nombre pegado que no es, miren Lucía, sino es otro, y además hago todo un trabajo para que las personas vayan mostrando sus competencias. Esa es otra manera y eso también es metáfora. Metáfora a través del rol. Y en una sesión de coaching ejecutivo, yo puedo utilizar, en estos días utilicé este, vamos a ver. La persona que yo tenía enfrente, que era una persona, una coach, por cierto, cuarta sesión, tercera, cuarta sesión, esta persona un poco estructurada, cosa ha sido como bien estructurada, sin embargo hemos tenido un lindo proceso, a pesar de su estructura, y que en algún momento he tenido que usar martillo y cincel, como dirían por ahí, sutilmente, en el buen sentido, ¿ok? Ella era todo o nada en algo que estaba explicando. Y yo le dije, mira, ustedes ven esto, ¿verdad? Es un frasco con caramelitos que son marcadores, ¿no? Y yo le dije a ella, este frasco está lleno, ¿ok? ¿Qué pasa si yo le saco 3 de los caramelos y lo hago? Que ella me vea online, ¿ok? Y lo tranco otra vez. ¿Cómo te llega eso? La persona pudiera no entender lo que yo estoy diciéndole. Esta persona me dijo, me llega que yo no puedo ser todo o nada, que todo no puede ser blanco y negro, que tiene que haber una especie de balance o de equilibrio. Y lo dejé así guardado y para la siguiente sesión, bueno, por supuesto los guardé otra vez, pero cuando empecé la siguiente sesión, la empecé hablando de los 3 marcadores que estaban dentro del frasco, ¿no? Esa es una manera de hacerlo y lo vuelvo a guardar otra vez. Y estoy trabajando con elementos, ¿ok? Yo podría también, yo sé que hay muchas personas que lo utilizan, si hubiera una mosca en la pared, enfrente de donde tú estás, en esta sesión de coaching, esa mosca que tiene muchos ojos y tiene muchos oídos, describiera cómo ha sido la sesión hasta ahorita, ¿qué diría esa mosca? Entonces estoy trabajando metáfora, estoy trabajando una inversión de roles y al mismo tiempo la persona pues ya no va a decirte qué se está llevando, no va a decirte cómo se siente desde el yo, sino desde un tercero, que es la mosca. Podríamos utilizar otra cosa, como por ejemplo algún objeto transicional que tengamos disponible, ¿ok? Un osito o algo que nos acompañe, que tiene un nombre a lo mejor, que podemos decir, mira, este es fulanito, etcétera. Mi cartuchera también en algunos momentos me ha ayudado para hacer cosas. También tengo este muñequito que forma parte de un grupo de muñequitos que también lo utilizo, pero cualquier cosa puede ser una inversión de roles y puede utilizarse como metáfora. Incluso un pote de crema Nivea, por cierto, bastante metafórico. ¿Okay? Fíjense, cuando yo estudié coaching de equipos, recuerdo la primera sesión, nos dividieron en equipos precisamente y así estaba Doménica como maestra acompañando en ese proceso. La primera reunión que tuvimos nuestro equipo de coaching de equipos, como alumnos, que se mantuvo en el tiempo, los 9 meses, fue con unos legos construir la metáfora del equipo. Construir la metáfora y construir el lema, lo cual fue riquísimo, interesantísimo, le dimos vuelta a eso, para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Duró en el tiempo, ¿ok? Siempre hacíamos referencia a ese 100 pies que nos hablaba de fluidez, lo recuerdo clarito. Además era un 100 pies multicolor, ¿ok? Entonces es muy interesante porque pudiéramos utilizar algunos elementos para trabajar equipos que tengan que ver con la metáfora, ¿ok? Podemos pedirles que entre todos definan un elemento de la naturaleza, animal, vegetal o mineral, o podemos enfocarnos solo a animales o solo vegetales, a ver qué pasa, ¿no? Y que cada quien diga cómo percibe el equipo. Yo lo percibo como una lechuga. ¿Y por qué? Taca, 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 taca. Yo lo percibo como una piedra. Para mí es como una piedra, una roca gigante. Y yo lo percibo como un león.
por esto, y por esto y por esto, ¿no? Y estamos trabajando desde la metáfora y nos da información. Al final, la manera de trabajar metáforas es, o tú haces tu propuesta desde tu hipótesis, siempre con mucho respeto, porque en coaching no metemos nuestra mano en la pecera, pero sí podemos decir, mira, a mí me llega esta imagen, ¿ok? O si esto fuera un animal, ¿qué sería? ¿Ok? O escuchando, volvemos de nuevo a la escucha grandota con la oreja grandota, escuchando al cliente que nos va a permitir saber cuáles son las metáforas que él usa. Yo tenía una alta ejecutiva de una empresa multinacional, de una firma importante, que utilizaba unas metáforas maravillosas. Entonces yo las agarraba y entonces le iba, ajá, y ese mar lleno de piedras que se revuelve, en este momento, ¿cómo está? Ráscata. Y eso me lo había dicho ella minutos antes o en la sesión anterior. ¿Ok? O cosas como, por ejemplo, yo me siento como en un mar de tiburones. A ver, cuéntame cómo es eso. Y por ahí te vas. O sea, si la persona te da metáforas, tú agárralas y con pinza, porque eso es la manera más regia de llegar. No vamos a decir que al inconsciente, porque esto no es psicoanálisis, pero sí de llegar a una cosa más profunda, donde la persona, incluso si es resistente o si se encuentra en resistencia, puede bajar la guardia, porque estás utilizando su propio lenguaje y sus propias imágenes. Como ven, es un engranaje de metáforas que pueden ocurrir en diferentes contextos. La inversión de roles. La inversión de roles es cuando yo tengo la posibilidad de cambiar de rol con otra persona o con otro grupo de personas o con objetos. Ya lo vamos a ver. Entonces les tengo una imagen. La primera imagen que tengo es esta. Vamos a suponer que ustedes tienen un taller, ¿verdad? Una intervención, vamos a llamarlo mejor, porque es la palabra más adecuada, con dos gerencias que están teniendo dificultades. Ejemplo, mercadeo y ventas. Ejemplo, producción y ventas. ¿Ok? Y tengo la oportunidad maravillosa, que no todo el mundo nos da, de intervenir en esos dos equipos al mismo tiempo para hacer un trabajo de integración. ¿Qué pasaría si yo a la gente de producción le pidiera que se intercambiara con la gente de ventas? Hicieran así, se movieran así como se ve en la foto, de los lados del salón. Y los que estaban en producción ahora están en el papel de ventas, y los que estaban en ventas ahora son producción. Les pido además que den una vuelta y les digo, ustedes son venta, ustedes son producción. Y les pediría, haría preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te sientes tú como producción, recordándoles su nuevo rol? ¿Cómo te sientes tú como producción cuando ventas te dice tal cosa o te hace tal cosa? Primero, la gente queda como, bueno, la verdad es que sí, la gente de ventas inventa mucho. Ok. ¿Qué más? Y vamos escuchándolos a todos, a dos, tres, cuatro. Y luego le pedimos a la gente de producción que está haciendo, a la gente de ventas que está haciendo lo de producción, a ver, producción, o al revés, ventas de producción. A ver, ventas. Cuando la gente de producción no tiene materia prima, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué pasa cuando la gente de producción les dice a ustedes que no pueden salir de ese material todavía porque le falta algo de calidad? Ejemplos, ¿verdad? Y vamos haciendo como un trabajo que llega al estómago. Ya yo ahí no estoy trabajando aquí, porque al final, un poco lo que dice Jacob Levi Moreno como creador del psicodrama es, vamos a salirnos de aquí y vamos a llevarlo al cuerpo. Vamos a ser como los niños, espontáneos y creativos, para poder ver las cosas de otra manera. Esa pudiese ser una manera, ¿ok? O incluso, vamos a suponer que tengo a la gente de ventas sola en un salón, pero resulta que la gente de ventas empieza a quejarse de la gente de producción, que fastidio, porque no tiene materia prima, porque no entregan el material, porque es que el control de calidad es demasiado lento, y yo tengo que vender porque tengo eso asegurado, porque esa bodega me ha pedido, y en la cadena de supermercados, y no sé qué. Muy bien, vamos a hacer algo. Vénganse todos para este lado del salón. Den una vuelta. Y a partir de este momento ustedes van a hacer producción. Y vamos, le voy a hacer una cantidad de preguntas.
producción y les empiezo a hacer preguntas asociadas a su área de producción, que para ellos, por supuesto, no la conocen, ni les interesa conocerla posiblemente, porque están en otra cosa metidos, ¿ok? Entonces yo puedo hacer una inversión de roles incluso con gente que no está presente. Yo puedo estar en una sesión de coaching de ejecutivo con alguien, entonces tengo a Conchita enfrente de mí, y Conchita me empieza a hablar de Juan, y empieza a hablarme de Juan, porque Juan, que es un reporte de ella, que qué fastidio con Juan, porque no le entrega las asignaciones, porque los reportes, los informes. Pues vamos a hacer una cosa, espérate un momentico, te voy a pedir que te vayas para la esquina, que yo te pueda ver, si estamos online, pero si es presencial, le pedimos que se vaya a la esquina del salón, y vas a dar una vueltica, y a partir de este momento tú vas a ser Juan. Ok, la persona se va, hace de Juan, y yo cuando voltea le digo, hola Juan, bienvenido a esta sesión de coaching. Es una sesión de coaching de Conchita, y por alguna razón tú estás aquí hoy. Juan, dime 3 características tuyas para que Conchita se meta en el rol de Juan con más facilidad. Ok, y ahora dime, ¿qué vínculo tienes tú con Conchita? Bueno, es un vínculo bueno, tengo 3 años trabajando con ella, le reporto. ¿Y cómo es Conchita? Si tú tuvieras que darle un consejo o decirle algo que nunca le has dicho a Conchita, como Juan, tú, es, cuando Conchita vuelve sí a ser ella misma, ahí se hace un trabajo de reflexión. Entonces es un trabajo muy interesante porque es esa mirada 360 sistémica que está tácita gracias a esa herramienta del psicodrama. Pero también podemos hacer inversiones de roles con objetos. Podemos hacer que hable algo como esto, que me encanta y siempre lo pongo en todas partes. Es un portacelular, pero tiene sonrisa, tiene brazos, tiene pies. Entonces es muy rico porque además es transparente, o sea que yo puedo hacer como que no veo, que veo a través de mí, ¿ok? Y puedo decirle a la persona, si esto hablara con estas características que tiene, rosado, sonreído, con los brazos abiertos, si dijera algo sobre ti, ¿qué sería? Es una inversión de roles, ¿ok? O si tu celular en este momento, ¿en qué estatus está? ¿Está prendido, apagado? No, está encendido, lo tengo en modo avión, ajá. Ok, imagínate que tu celular pudiera hacer un resumen de esta sesión del día de hoy. O pudiera hablar diciéndome cosas de ti. Esa puede ser otra manera. Entonces tenemos una inversión de roles que es muy rica, que es muy poderosa y que permite tener una visión más completa y sistémica de lo que está ocurriendo en cualquiera de los procesos que estemos haciendo. Y por último, tenemos lo que es el doblaje y el espejo en los coaching de equipos. Cuando nosotros tenemos un equipo enfrente de nosotros, ya sea porque trabajamos coaching o ya sea porque tenemos un taller o una intervención, ¿ok? Hay varias cosas que ocurren. Solemos hacer, o es muy recomendable, utilizar, o mejor dicho, llevar a cabo una sesión en sombra. Es decir, observar a ese equipo en su estado natural. Nosotros, cero intervención. Sencillamente observamos, tomamos notas, estamos un rato con ellos, 45 minutos, 1 hora de una reunión de ellos normal, donde hablan sus cosas técnicas, que nosotros no entendemos nada, por supuesto manejado con confidencialidad. Y después de eso, viene la intervención. Ese proceso de coaching en sombra es como la primera parte, o es como la materia prima para nosotros saber qué ocurre en ese equipo. Ese equipo está sentado de una manera particular. En coaching de equipo se llama psicogeografía, pero que en el mundo del psicodrama se llama sociometría. ¿Ok? Y la manera como están sentados ellos nos habla de sus vínculos y del tele. Volvemos de nuevo. Si siempre se sientan en el mismo lugar, eso es llamativo. Pero bueno, comenzamos la intervención, estamos en plena sesión, primera, segunda o tercera sesión de coaching de equipos. Y está ocurriendo algo en ese equipo y yo quiero hacer un reflejo de eso. Pero en vez de parar y decir,
Si fuera facilitación, no coaching, yo podría decir, ajá, en este momento que está ocurriendo, cuéntame tú, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con...? No, él te dijo eso, ¿y tú cómo te sentiste? Eso pudiese ser una intervención válida. En coaching de equipos, nos quedamos calladitos, paramos alguna cosa y hacemos una cocina después, así se llama. Si nosotros utilizamos algunos elementos psicodramáticos, pudiéramos, por ejemplo, parar en un momento en que hay tensión, o nos están escuchando, o queremos reforzar la comunicación, y decir, momentico, voy a colocar aquí una silla. Podemos ponerla en el centro si hay espacio, y si no, se coloca a un lado. Y esa silla es el equipo. Vamos, yo voy a mostrar lo que es doblar al equipo. Doy una vuelta en mí, me siento en la silla y digo, yo soy este equipo. Y todo lo que voy a decir lo voy a hablar desde el equipo. O sea, no voy a hablar de Conchita, no voy a hablar de Michelle, no voy a hablar de Patricia, no voy a hablar de fulano, no. Aquí es, este equipo nos está escuchando, o este equipo, una vez más, está ocurriendo tal cosa en este equipo. Si ellos mencionan a alguien en particular, lo frena y le dice no. Acuérdate que tú estás doblando al equipo, no estás doblando a nadie, ni eres tú hablando. En este momento tú eres el equipo. Ese elemento de doblar, que yo lo modelo como coach de equipo o como facilitador, abro la silla para que otras personas pasen. Y todos ellos van a dar, o los que quieran, se sientan cómodos, van a dar su percepción del equipo. Eso es el doblaje del equipo. Entonces, aquí lo vemos. ¿Qué está diciendo el facilitador? Lo que ese grupo no está diciendo. También pudiera utilizar el cuerpo y no usar ninguna palabra. Y se para de la silla. Y se va a la silla. Y le podemos decir a la persona, ok, a partir de este momento los que pasen van a hacer lo mismo. Solo van a usar su cuerpo o van a hacer algún sonido. ¿Ok? Y van pasando. Y ustedes dirán, pero eso es así como muy poco serio. Esta gente no creo que vayan a hacer eso. Pues lo hacen. Es muy raro que algún equipo se niegue a hacer algún tipo de intervención de este tipo, porque claro, lo estamos haciendo con grupos que ya tienen un rato, no están recién llegando, a lo mejor es la segunda sesión, o a lo mejor es la tercera, ¿ok? Hay que saberlo hacer, pero es importante que no siempre es con la palabra, y eso también es clave dentro de los procesos, ¿no? También podemos pedirle al grupo que genere una escultura, que entre todos pónganse de pie y entre todos van a construir una escultura con su cuerpo. No le damos más pautas, que va a representar el cierre del taller, cómo está la situación en este momento, cómo es este equipo en el día a día, pero una escultura. Lo más que puede ocurrir es que esa escultura tenga un movimiento ondulatorio, pero no queremos que se mueva, no queremos una mímica. Es una escultura con cuerpo. ¿Ok? Y todos están allí y lo que podemos hacer es lo siguiente, le podemos pedir, por ejemplo, a Michelle que se salga de la escultura, Michelle, o preguntamos, ¿quién quiere ver la escultura desde afuera? Ay, yo, dice Michelle. Michelle sale y yo pongo a alguien más en el papel de Michelle, puede ser yo también, y me pongo en la misma posición que tenía Michelle, para que Michelle observe desde afuera la escultura. Entra Michelle y así 2, 3 personas más, 4 personas más, o yo misma los jalo y les digo, ven un momentico para afuera y observa. Y después de que pasaron todos o pasaron varios, les dejo un minuto para que reflexionen sobre lo que vieron y construyan una nueva escultura de lo que quisieran que ocurriera, por ejemplo. Entonces el cuerpo allí vuelve de nuevo a tener protagonismo. Al final, la persona que está entrando por el rol de Michelle en esa escultura también es un doble. Y ese es lo poderoso, ¿no? El doblaje que vimos antes, doblaje del grupo, y aquí la persona que está haciendo el rol de Michelle, que salió de la escultura para observarse en espejo, esa persona está doblando a Michelle. Bueno, voy a compartir mis redes, me gustaría compartirlas también, para que los que no me conocen
le tomen una fotico y por favor escríbanme. Yo soy muy interactiva, me gusta mucho tener conversaciones de 30 minutos, así que no duden en escribirme de verdad. Muchísimas gracias.